Muy bien, pasaron 7 minutos de las 5 de la tarde. Bueno, pasamos un momento hermoso, ¿no? Escuchando y charlando con la Versuit. Y ahora, si bien hablamos de la realidad con ellos, ahora nos metemos más de lleno, con las noticias más políticas. Y por supuesto con las voces, todas aquellas voces que quieran sumar a la reflexión, saben que aquí tienen un lugar. A ver. Por supuesto que la marcha de ayer fue un cimbronazo grande para el gobierno. Hoy hubo lecturas del propio gobierno respecto de esta movilización y esto generó que muchos se quieran expresar. Y tenemos la posibilidad de poder hablar con quien es diputado nacional de la Unión Cívica Radical, con Martín Tetaz, que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va? Fernando Borroni lo saluda, gracias por esta comunicación. Buenas tardes, Fernando, gracias por el llamado. Bueno, primero nos gustaría conocer su reflexión acerca de lo que significó la enorme movilización del día de ayer. A mí me parece que fue muy importante ver gente de distintos espacios políticos que piensan completamente diferentes, todos bajo una bandera de defender una causa en la cual te diría todo el país coincide, que es la causa de la defensa de la educación pública y de las universidades. Luego lamento el intento de apropiarse políticamente de algunos sectores que llevaron banderas políticas, no, eso no era lo que el espíritu de la marcha, incluso fue un montón de gente a marchar que había votado al propio gobierno, que lo habían votado Milei, pero que no están de acuerdo con que se ajuste a las universidades y que también fueron a marchar. Entonces, fíjate que nosotros desde el radicalismo no llevamos ninguna bandera política, fuimos todos, yo fui con la remera de mi universidad, pero sin ninguna bandera. Eso me parece que fue un error, el intento de apropiación política del evento, pero el evento fue tan contundente que hacía mucho tiempo que no lo veía y creo que el mensaje para el gobierno es claro, el recorte no puede ser para todos de la misma manera, la universidad y particularmente la educación hay que bancarla porque es la única salida que tenemos. Bueno, precisamente por esto que dice, yo lo mencionaba hace un rato, por eso lo quiero decir delante suyo para que tenga la posibilidad en todo caso de retrucarlo. Yo entiendo que su compromiso con la universidad es legítimo. Ayer estuvo en la marcha, también fue de Loredo a la marcha y otros integrantes de la Unión Cívica Radical se han movilizado. Ahora, hoy existía la oportunidad de dar quórum para, entre otras cosas, discutir en la Cámara de Diputados el presupuesto universitario y no bajaron a dar quórum. Suena bastante contradictorio, me da la impresión a mí, movilizarse, tener el planteo a favor de la UBA, de la Universidad Nacional, y después no sentarse en los momentos que se tienen que sentar a defender a la universidad. En absoluto contradictorio porque lo que había hoy era una sesión para emplazar a una comisión, no para tratar un tema, para emplazar a una comisión. ¿Qué es esto de ¿Qué es emplazar una emplazar? comisión? Claro, lo explico porque técnicamente es una cuestión técnica, quiere decir obligar a que la comisión se reúna a tratar un tema. Esa es una medida extrema que se usa en el Congreso de manera excepcional cuando hay una falta de voluntad política de tratar un tema y te cajonean un expediente y no te lo dejan tratar. Eso no está pasando, la comisión, particularmente la de presupuesto y las otras comisiones involucradas, están funcionando con normalidad en el Congreso. De hecho, están mañana reuniéndose para tratar el tema de la ley bases que probablemente se vote en el Pleno la semana que viene. Si uno viera que van avanzando las semanas, se tratan otros temas y nunca se acepta tratar el tema de universidades, uno diría, bueno, están cajoneando el tema y obviamente eso sería el primero ahí en ir a emplazar la comisión. Pero tratar de buscar un acto forzado, cuando hay buena voluntad del gobierno y de los otros sectores en avanzar en la discusión de los temas y las comisiones se están reuniendo, no es lo más apropiado. Y además veníamos de una marcha muy exitosa que había abierto las puertas de una negociación. Cuando vos abrís las puertas de una negociación, el gobierno toma registro de lo que está pasando, incluso muchos seguidores del propio gobierno diciéndole, hubo un error del gobierno acá, corrijamos. Entonces, ¿por qué no dejamos la instancia de la negociación abierta y vamos? No es pertinente ir a prepiar en el medio de una situación donde ya está. Hiciste una muy buena marcha, quedamos bien parados, la sociedad demostró dónde estaba el respaldo hacia la educación pública. Esperemos que el gobierno ahora en la mesa de negociación con los rectores mejore un poco la situación de las universidades. Si no hay solución por ese lado, entonces sí doblamos otra vez la apuesta y vamos a otra medida de fuerza. Pero ¿sabe cuál es la sensación? Salir de una medida de fuerza a la otra, no, de una medida de fuerza a la otra no existe ninguna no, en la política nunca. Pero era discutir un presupuesto. Vos no haces un paro el lunes
y el martes cuando te tenés que sentar en la mesa de negociación para la nueva condición de trabajo con el empleador, otra vez le tomás la fábrica, digamos. No, El está paro lo bien, yo lo hiciste entiendo, justamente para sentarte pero en la mesa. está bien, pero a mí me da la impresión que la Unión Cívica Radical no se termina definiendo si son oficialistas u opositores. Porque yo lo escucho a usted y usted tiene una posición crítica de alguna medida. Lo veo a De Loredo y De Loredo responde casi a todos los pedidos de Milei. Entonces, ¿cuál es el posicionamiento de la Unión Cívica Radical frente a este Mire, yo no le, gobierno? mire, yo a título personal no le voy a contestar de nadie porque yo no puedo hablar ni por De Loredo ni por nadie. Yo lo que le digo es que la posición del radicalismo es una posición con una responsabilidad institucional donde nosotros, por supuesto, como todo el mundo en Argentina, queremos que le vaya bien al gobierno, pero no compartimos nada del rumbo que el gobierno tiene en educación, que tiene en salud, que tiene en muchas otras cosas. Ahora sí queremos que el gobierno tenga la chance de construir una base de estabilidad. Porque lo vemos en la región, cuando ustedes van a, por ejemplo, a Chile, a Colombia, a Perú, a Brasil, a Uruguay, lo que ven es que no gana Lula y de golpe tira a la basura toda la política monetaria del gobierno anterior, o gana la calle en Uruguay y tira a la basura la política económica del gobierno anterior. Lo que hace es la base de estabilidad la mantiene, no se discute el equilibrio fiscal, no se discute que no tiene que haber inflación, la independencia del Banco Central. Nosotros hasta ahí es nuestro apoyo. Nosotros queremos que el gobierno pueda construir estabilidad. Esto tiene que ser un acuerdo macro, un consenso macro que se mantenga, gane quien gane, en los próximos 50 Ahora, años de la Argentina. De Martín, ahí, ahí te dejo sí, la pregunta. De ahí está el límite, hasta ahí. De ahí, después nosotros, por ejemplo, en materia de educación no tenemos nada que ver con el proyecto claro. educativo de Milei y por supuesto los vamos a marcar esa diferencia. Claro, ahora Martín, ¿cómo te va? Marco Citadini te saluda. Hola Marco, ¿cómo te Bien, va? muy bien. Yo te estaba escuchando, no para ahondar en algo que ya fue discutido, pero en todo caso te lo pregunto porque realmente me interesa. Vos decías no prepotear a un gobierno que cuando podemos sentarnos a negociar. No es la sensación que me da de que el gobierno tenga mucha capacidad negociadora, más bien, más allá de las discusiones de la ley bases, más bien que es un gobierno bastante prepotente. Y lo segundo es que ese también fue el argumento del radicalismo la vez anterior cuando tampoco dieron quórum por el tema previsional. Y la verdad que no se avanzó mucho en el tema previsional. Entonces, ¿por qué en todo caso dos veces el mismo argumento cuando ya hubo un resultado que no es el que ustedes están esperando? Primero, efectivamente el resultado fue positivo en materia previsional. Se reunió la comisión, que era el objetivo de aquella convocatoria, emplazar a la comisión de asuntos previsionales para que se reuniera. La comisión se reunió y hay 4 dictámenes que salieron de esa comisión. O sea, ya se reunió, hizo las sesiones informativas primero, escuchó a todos los expertos sobre el tema, se sancionó 4 dictámenes que están listos para ser tratados próximamente. ¿Qué le falta a ese tratamiento? Le falta ir a la otra comisión, que es la comisión de presupuesto. Y ese es justamente el emplazamiento que se buscaba hoy. Hoy se buscaban los dos emplazamientos. El emplazamiento para ir a discutir el proyecto de universidades y el emplazamiento para discutir los proyectos previsionales. Entonces ya hubo de hecho avance en la discusión en la comisión. Punto número 1. Así que yo lo veo por la positiva. Y punto número 2 que me planteas vos. Sí. Sí, el gobierno es cierto que el gobierno es un gobierno, entre comillas, tal vez no encuentro la palabra más adecuada, medio bruto y prepotente en su proceder y agresivo. Pero también es cierto que cuando uno mira la evolución de los acontecimientos, el gobierno va cediendo en la medida que se encuentra con la oposición ¿Pero en qué razonable se que va dieron? planteando ¿En qué más se dieron, en Martín? todo. Te pongo varios ejemplos. A ver. En la ley bases que mencionabas vos, Sí. estamos tratando ahora un dictamen nuevo que es es fruto del trabajo y de la resistencia de la oposición, modificó un montón de cosas. Empezando la primera ley base, ¿te acordás? Directamente suspendía las jubilaciones. Sí. Los aumentos de la jubilación, era un ajuste brutal. Logramos que finalmente, por tanta freno, que el gobierno sacara eso de la ley bases y terminara en un decreto que aumenta por inflación y reconoce una parte de la inflación pasada. Queremos ir por más, por supuesto, pero no es que no logramos nada y que el avance de las negociaciones no fue a ninguna parte. Las universidades, el planteo de las universidades de 0% de aumento de presupuesto nominal logró que el gobierno cerrara la mitad de la brecha. Dio 140% de aumento, que es la mitad de la inflación, la mitad del 300% de inflación que hubo en el camino. Entonces sí se avanzó. Claro, uno dice, ¿alcanza? No, por supuesto que no alcanza, y por eso vimos la marcha ayer. Ahora, esa marcha también es muy contundente y muestra, acuérdate que el gobierno, Sí, antes de la ahora, marcha, usted es publicó, consciente. déjame cerrar esta idea,
El gobierno el día antes de la marcha publicó la información de que aumentaba el presupuesto. Bueno, pero eso no era cierto. Los desmintieron de todas las instancias universitarias. No, eso es gracias a la marcha, y después lo que desmintieron es que todavía no se había materializado. Recién ayer se materializó, lo contó el rector del CIN, recién ayer se materializó el primer 70%. Y ahora se tiene que materializar el otro 70%. Eso es la mitad del agujero que hay que terminar de tapar. Pero no es cierto que no se va cubriendo parte de la... o sea, está dando resultados el proceso de negociación, de manifestación en la calle. Bueno, pero la realidad, pero Tetá, la realidad, y usted lo sabe, porque me imagino que está al tanto de lo que está pasando, la realidad es que en la Argentina cada vez se vive peor. La realidad es que están movilizados los médicos, movilizados las personas que tienen enfermedades oncológicas, se les han sacado los medicamentos. Sí, los jubilados no pueden. Bueno, y ahí uno, me parece que, yo entiendo que la posición de la Unión Cívica Radical es dialogar, pero ¿cómo se puede dialogar y se terminan casi aceptando algún retroceso menor? No digo que la Unión Cívica Radical sean los únicos responsables, ¿no? Pero es casi que por unas migajas que se están... No es cierto, vos empezaste con una ley base que tenía 668 artículos y terminaste con un dictamen nuevo de la ley base que tiene 200. Pero ustedes se la iban a votar, ¿eh? Pero nosotros la bajó Milei. La primera... Y bueno, se la votaron. Pero nosotros votamos un dictamen que tenía 360 artículos, producto de que habíamos negociado excluir un montón de cosas que eran nocivas. Y así todo, cuando votamos, nos manifestamos en contra de algunos de los artículos. Por ejemplo, a mí me tocó votar en contra de algunos de los incisos de las facultades extraordinarias para el presidente. Entonces, no es cierto, digamos, todo el proceso de negociación consigue que el gobierno se mueva. No es cierto que el gobierno no se mueve de sus posiciones originales. En muchos de los casos se mueve como nosotros queremos. En otros de los casos se mueve en contra de lo que nosotros no por ejemplo, qué sé yo, la provincia de Tucumán se frenó en contra de que la libertad avanzara en materia de cambio del azúcar en Tucumán y consiguió no solamente que no avanzara ese proyecto en Tucumán, sino que además se llevó Milei los 3 diputados de Tucumán, los tiene ya en un acuerdo político directamente con él. Nosotros con eso no estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que efectivamente no haya muchas señales de que el presidente cede en muchas cosas y que la negociación avanza cediendo de parte del oficialismo, yo te diría más del 50% del proyecto original. Le hago una última, Tetaza, agradeciéndole este rato y esta charla. Claro. Se habló del Pacto de Mayo, que todavía suena muy lejano, que no quedan tantos días. La ley base, entiendo entonces que la Unión Cívica Radical la va a acompañar. Y esto del Pacto de Mayo, que suena más a una imposición, porque de hecho ya el gobierno dijo, estos son los puntos. ¿La Unión Cívica Radical lo va a acompañar, lo va a firmar ese pacto? Mira, yo creo que está muy verde lo del Pacto de Mayo, ¿no? Yo creo que falta definir qué va a terminar pasando. Yo creo que va a terminar siendo un pacto fiscal entre la nación y los gobernadores, esencialmente. Y ya la negociación con los gobernadores que venían pidiendo el tema del impuesto a las ganancias y algunas otras cosas, viene avanzando relativamente bien, según tengo entendido, y los gobernadores están apoyando ahora el paquete fiscal porque tiene este cambio de ganancia que habían pedido. Entonces, me parece que vamos hacia no hacia el pacto fiscal original, Pacto de Mayo, perdón, original que había propuesto Milei. Por ejemplo, qué sé yo, el punto número 10 de ese Pacto de Mayo hablaba de una reforma política que propone Milei. Nadie va a ir a firmar eso. Entonces, hay algunas cosas que ni siquiera van a estar en la discusión final. Ahora, si hay una reunión en Córdoba el 25 de mayo, ¿qué creo yo que va a pasar? Y que va a haber un acuerdo entre la nación y los gobernadores de regla de juego para los próximos años, y si ese acuerdo es consensuado y nuestros gobernadores les sirve y están de acuerdo todos los gobernadores juntos por el cambio, seguramente nosotros también lo vamos a acompañar. Martín, por si no quedó claro, la ley base se empieza a discutir ya mañana en comisión y sale. ¿Ustedes la acompañan? Así como está. Mira, esto, mientras estamos conversando, sí, se siguen negociando muchos aspectos de la ley base. Por ejemplo, nosotros ya anticipamos que el dictamen, como lo quiere el gobierno, 100% no, que nosotros tenemos varias disidencias. Una fue la famosa del artículo 189 de la ley base originario, y el 190 y 91 que tenían que ver con igualar en la industria del tabaco los impuestos a todas las empresas, que el gobierno, por un interés corporativo, por un lobby de un grupo de empresas, lo hizo a un costado, y que nosotros estamos insistiendo en que lo incluya dentro del tratamiento. Bueno, eso el gobierno no quiere hacerlo, no lo puso en el dictamen, y nosotros vamos a insistir en eso,
porque queremos que, como dice el presidente, el principio de revelación se note quiénes son los que tienen algún interés ahí con esos sectores. Luego la cuestión de la reforma laboral, que para nosotros es muy importante, si el gobierno no acepta incluirla dentro de la ley bases, va a complicar entonces la aprobación de nosotros de la ley bases también. Bueno, le agradezco mucho, Tetaz. Le propongo hablar la próxima porque un poquito más largo para ver detalles, sobre todo en distintos artículos de la ley base que son difíciles de aprobar, y ojalá podamos ver Unión Cívica Radical también jugándose por el tema de los medicamentos, por el tema de la salud pública. Bueno, yo presenté el proyecto justamente para que lo presenté a principio de enero, para que volviera otro de los temas donde las empresas le torcieron el brazo a la idea de DNU, que era buena, que era la idea de la ley, de recuperar la vieja ley de genéricos, que los medicamentos se pudieran recetar por genéricos, y lo dieron vuelta después en la reglamentación de la ley, y yo presenté el proyecto en el mes de enero para reafirmar la cuestión de que la receta se haga con genéricos. Así que nosotros estamos consustanciados con ese tema también. Hay algo de los medios que se repite mucho, que es que la Unión Cívica Radical o el espacio de Pichetto tienen más miedo de votar cerca del kirchnerismo que de votar cerca de Milei. No me importa a mí cerca de quién, lo que me importa es lo que esté bien. Yo cuando tuve que acompañar al gobierno anterior, lo acompañé, por ejemplo, con el tema del Fondo Monetario Internacional, porque me parecía bien. Y cuando lo tuve que acompañar en el tema del presupuesto, le hice las reformas al presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto original de Massa tenía una propuesta de ajuste a la educación, que nosotros se la cambiamos y lo terminamos acompañando, con una cláusula que no podía bajar el presupuesto en educación. Entonces, a mí no me interesa quién es el que vota conmigo. A mí lo que me importa es si la propuesta es buena. Si la propuesta es buena y la presenta Miriam Bregman, se la voto, no tengo ningún problema con que sea. Sería una estupidez que yo prive a la sociedad de tener una buena ley porque la presentó Miriam Bregman o porque la presentó alguien que piensa distinto que yo. ¿Qué tiene que ver? Martín Tetaz, gracias. Bueno, buen día, nos vemos. Diputado nacional de la Unión Cívica Radical. No se desesperen. Con Fernando Borroni. En Radio 10. Miranda, tus streamings me hacen doler la vista. Conseguiste un trabajo serio. Bueno. ¡Opa! ¿Qué pasó? Nada. ¿Por? Coltex Colirio.